Dios te bendiga. La semana pasada vimos Jesús, el autor de la vida. En esta semana toca ver Jesús, el Cordero de Dios. Y también les mandamos abrazos y muchas bendiciones. Bueno, quiero introducirme acerca de algunas reflexión sobre gente que ha tenido que donar órganos o gente que ha tenido que dar una transfusión de sangre. Cuando alguien llega y nos dice, necesito que alguien me dé sangre o necesito un órgano, ya un órgano es así como que hay que pensarlo muy bien, ¿no? Pero hay personas hoy en día que están dispuestos a donar órganos o incluso sangre por ese gran amor que se tiene hacia esa persona que lo está necesitando. Y cuando esto sucede y vemos el peligro que hay, el riesgo que puede haber en una donación, eso se traduce como amor. Es un pequeño ejemplo de lo que Jesús vino a hacer. No se compara la magnitud de lo que Jesús vino a hacer, por lo cual se le llama el Cordero de Dios. Así le llamó en un inicio Juan Bautista. Ahí en Juan capítulo 1, 29 dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para entender la frase Cordero de Dios, tenemos que voltear a ver el Antiguo Testamento. Y por un ejemplo podemos citar en Levítico 4:32, donde habla de los sacrificios que se ofrecía un cordero por expiación por los pecados. También voltear a ver a Éxodo capítulo 12, 1 al 13, donde nos cuenta la historia de Israel, que estaba esclavizado en aquel tiempo por los de Egipto, y Dios les prometió darles libertad, y les mandó 10 plagas para convencer a Faraón de su gloria y de su poder, pero también para que los dejara ir. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia en Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron con la sangre del cordero sobre la entrada de las casas para que sus hijos vivieran. ¿Por qué? Nos cuenta la historia que desde Adán, desde los tiempos de Adán, los hombres han sido, se puede decir, secuestrados por el pecado. Somos pecadores. Y ese pecado no se puede quitar o pagar con oro, con plata, con algo muy preciado como algún material. No. El pecado se trata diferente. Primera de Pedro capítulo 1, 19 y 18 nos dice que requiere un precio mucho más alto que ello. Y nos habla de un rescate. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos dice el texto? Nos está diciendo prácticamente que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Por eso se le llama a Jesús el Cordero de Dios, porque él pagó con su propia vida y fue un pago demasiado alto por toda la humanidad, por toda la gente que quiere acercarse por medio de él. Y muchos de ellos, ya estaba escrito, ¿cómo tratarían esta noticia acerca del Cordero de Dios? Dice ahí en Isaías 53:3 que aquel que dio su vida lo trataron de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, dice la Escritura, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, mi hermano, él tomó nuestro lugar, pagó un precio alto con su sangre preciosa, su propia vida, y en la historia de este mundo nos da una bofetada. ¿Por qué? Porque se ha menospreciado, se ha tratado este amor tan grande y el comunicar el amor tan grande con desprecio. Hay indiferencia, hay burlas, hay mucha incredulidad. La pregunta es, ¿cómo tratas tú, cómo trato yo lo que Jesús vino a hacer por nosotros? El entregar su propia vida para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y la vida eterna a través de lo que Él hizo, como ese Cordero de Dios. Dice la Escritura que Jesús fue herido, en versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Y el versículo 6 habla de nuestra tendencia como seres humanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o sea, a pesar de lo que hacemos, Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿No es un grande amor el que tiene Jesús para nuestras vidas? Así como muchas ovejas son llevados para buenos pastos y de repente hay quien se va y comienza a vagar para buscar otros pastos y saciarse, así es el hombre muchas veces, que no quiere estar cerca de su pastor, que no quiere estar cerca de aquel que le ama. Y se va y desperdicia su vida en el mundo, no haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios sabe que nuestra tendencia es a descarriarnos, Él no dudó en mandar a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Dice, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. También el versículo 7 nos dice, angustiado Jesús y afligido, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta es la profecía que habla de Jesús y es comparado a aquel cordero perfecto que era llevado ante el altar para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Jesús fue llevado a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar. Necesitamos nosotros saber que el aceptar el sacrificio de Jesús es importante para nuestras vidas. El aceptar quién es Jesús. Jesús es el autor de la vida. Jesús es el Cordero de Dios. Es importante en la salvación. Sí, porque dice la Escritura que si creemos en Él, si creemos en quién, en Jesús, ¿quién es Jesús entonces? Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, cuando nosotros le aceptamos con el conocimiento de quién es Él. Porque es la única forma en que nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida eterna. Y que nuestros nombres estén escritos en el libro del Cordero de Dios. Y que no han sido borrados por nuestra incredulidad. Por eso yo te invito a que no nada más digas, sí creo en Dios, porque también el diablo cree en Dios. Para entrar al reino de los cielos necesitas creer en Jesús. ¿Quién es Jesús?
y reconocerle en tu corazón y reconocerle como tu Señor y Dios. ¿Por qué no le dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi rebeldía, perdona aún mi ignorancia acerca de ti? Sé ahora que no nada más eres el dador de la vida, sino que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado de mi vida. Por medio de tu sangre preciosa, por medio de tu sacrificio, te acepto como mi Señor y mi Dios. Creo en ti. Creo que tú eres Dios y viniste en forma de hombre. Moriste por mí en la cruz del Calvario, pero también resucitaste al tercer día. Y ahora estás a la diestra de Dios intercediendo por mí, hoy y por siempre, para mi salvación. Ayúdame a caminar cerca de ti. Ayúdame a que cuando venga la rebeldía a mi corazón, tengas paciencia de mí y me permitas regresar a tus caminos. Tú conoces toda mi vida. Tómame fuertemente y no me sueltes nunca, Señor. Gracias te doy por todo lo que has hecho para que yo pueda hoy reconocerte como mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén.